Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Weisbrot y este es el canal Creyente Racional. Vamos entonces al quinto y último episodio de este debate que tuve con un biólogo molecular sobre el establecimiento de la teoría de la evolución como una teoría científica propiamente tal o tal vez como una hipótesis. Como dije anteriormente, puedes ver este capítulo en forma autónoma, pero te recomiendo veas los otros capítulos primero antes de llegar al quinto. Dime qué te pareció mi argumentación, dime qué te pareció su respuesta, déjame tus comentarios y nos veremos en el próximo video. Vamos al problema quinto, complejidad irreductible. El último punto que abordamos hoy es la idea de la complejidad irreductible, que fue impulsada por Michael Behe en el año 1996 en su libro Darwin Box. La idea que introdujo en este libro generó mucho revuelo y ha estado envuelto en grandes controversias desde que el libro fuera publicado. Ahora, en mi opinión, en retrospectiva, es difícil no ver que el rechazo fue más bien a priori y de carácter más bien ideológico que por el contenido científico de sus ideas. Sin embargo, ahora las lecturas que he estado haciendo este último tiempo, que me llevaron a hacer el video y que estamos en este debate, me llevaron a descubrir que hoy, después de casi 25 años de que la idea surgió, empezó a ser tomado con mucho mayor seriedad y consideración por la comunidad científica. Me da la impresión que una vez que el polvo se asentó un poco más, eso permitió mirar el problema con un poco más de objetividad y así el argumento ha recobrado fuerza. Y el punto es así. Una de las ideas básicas de la teoría evolutiva, como ya hemos visto, es que para que haya evolución se requiere de organismos precursores más simples, que por variaciones que se van fijando en la población, van generando y ganando nuevas funciones, rasgos, órganos, etcétera, porque se necesita un organismo previo para evolucionarlo. La idea de la complejidad irreductible es que existen sistemas que al parecer solo son capaces de adquirir funcionalidad cuando la mayoría, sino todos los componentes que conforman el sistema tienen que estar todos presentes, funcionales y en la configuración adecuada. Si uno falla, el sistema falla completo, no hay gradualidad. Es como cuando, no sé si le ha pasado, que en pana. Falló el fusible del auto y todo el auto se detiene. Falló algo, todo se echa a perder. Eso sería entonces la idea de una complejidad irreductible. Es decir, cuando hay un set mínimo de partes funcionales y específicamente configuradas, que tienen que estar todas al mismo tiempo que funcionen para que el sistema completo funcione. Ahora, simplificando un poco, de acuerdo a esto, Behe planteó que se hace muy difícil ver cómo la evolución de cualquiera de las teorías disponibles sería capaz de producir un sistema así. Si todo tiene que estar en su lugar desde un inicio, entonces no hay espacio para sistemas precursores. De ser así, no habría rutas o vías de las cuales tener evolución. Uno de los ejemplos que se transformó como en el icono clásico se llama el flagelo bacteriano de las bacterias, de bacterial flagella, y que se transformó como en el icono, y que son estas colitas que tiene, por ejemplo, ahí la famosa Escherichia coli que hemos estado conversando, ¿verdad? Y que le da la movilidad a las bacterias. Cuando uno le hablan en abstracto, cuesta dimensionar la fuerza de este argumento. De todo uno ve estas imágenes que muestran unos hilitos colgados de la bacteria, o en el mejor de los casos este otro, que es como se ve un poquito más ingenieril la cosa, como me gusta a mí, mi pasado ingenieril, ¿verdad? Pero aquí les muestro el flagelo bacterial en un estudio que acaba de salir ahora en mayo de este año. Creo que estas imágenes permiten dimensionar la extravagante complejidad del sistema de lo que estamos hablando. Como dice este estudio, estamos hablando de 175 subunidades y de alrededor de 25 proteínas. Así que aquí les muestro otra imagen, mostrándote el sistema desde distintas perspectivas, con distintos cortes, pero el estudio no se queda ahí, nos muestra mucho más detalle. Aquí están los distintos anillos rotores del motor, por ejemplo.
Aquí está el rotor donde se inserta esta parte que se llama el hook. Aquí está el soquete, por así decirlo, del hook. Aquí vemos el hook mismo. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que se llama el export apparatus, para darles una idea de cómo, y acá cada uno de los sistemas son enormemente complejos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de partículas y todo lo que tiene que ocurrir para ocurrir en esta cosita que uno ve que ve como un hilito, ¿entendí? Y en mi opinión se puede apreciar ahora en el problema mucho mejor y lo que está involucrado en estos sistemas de complejidad irreductible. Entonces Behe, y me parece un argumento convincente, dice, escúchame, no existen teorías ni papers que puedan describir cómo evolutivamente, con cualquiera de las teorías, se podría producir una cosa así. Ahora, me puse a investigar los críticos sobre, por ejemplo, este caso, a pesar de que hay cientos, miles de casos, y para resumirles, la idea principal que encontré en contra de esto es que existen, que está como mal entendido, que uno podría pensar que existen distintas partes que se desarrollaron en distintos otros organismos con usos locales en distintos organismos y que se podrían juntar un poco así como, en vez de comprarte un desktop hecho, te compras las partes y se van juntando las partes, compras la memoria RAM por un lado, la CPU por el otro lado, ¿verdad? Y le pones ahí la pantalla y se te arma la cuestión. Y así plantearían que se producen estos sistemas reductibles. En específico, para el caso del flagelo bacteriano, encontraron un sistema que se llama el Type 3 Secretion System, T3SS, que empezaron y que se postuló durante mucho tiempo en las polémicas sobre este tema, que era, por ejemplo, una parte central que se abogaba que no tenía función y que podía reemplazar la función y que por lo tanto daría la plausibilidad de tal vez un proceso de formar el flagelo bacteriano. Así que teníamos los detractores del sistema diciendo, de lo que había dicho Behe, diciendo que hay un sistema más simple, homólogo a la parte del flagelo bacteriano, que serviría como precursor. Para hacer el cuento corto, porque el cuento es largo, se encontró al final de que era al revés, ¿ya? Que el T3SS había evolucionado desde el flagelo bacteriano, lo que significa que el flagelo bacteriano era anterior, y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, sería un ejemplo más de evolución por pérdida de capacidades genéticas o devolución, no evolución. Al día de hoy, después de 25 años, según entiendo, que existen muchos estudios sobre la flagela bacteriana, sobre el tema, pero ninguno, hasta el día de hoy, propone ninguna vía o ruta posible, especulativa, que pudiera generar esta maquinaria nanotecnológica molecular. Y como esto, existen muchos y muchos ejemplos más. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Cierra Alejandro. Bueno, esta idea de la irreductibilidad de los sistemas se había planteado antes y inicialmente se planteó con respecto al ojo. ¿Okay? Y se dijo, el ojo es una estructura tan compleja que nunca vamos a encontrar ojos parciales. Y resulta que sí, se encontraron, básicamente. ¿Ok? Y ustedes pueden ver justamente que tenemos seres vivos en los cuales podemos ver fotorreceptores y vamos viendo cómo va aumentando la complejidad de una estructura. Y esto, ustedes pueden seguir justamente el aumento de la cantidad de proteínas que esto fue depositándose, ¿okay? Hasta formar justamente el lente, la córnea, la retina, ¿okay? Compleja que tenemos nosotros. Y no solamente se produjo en nuestro caso, sino que tenemos una convergencia evolutiva con otros seres, como por ejemplo los cefalópodos, que tienen el mismo tipo de ojo que nosotros, que producen de una manera distinta, pero que llegan a la misma estructura. ¿Ya? Y esto ocurre múltiples veces en la evolución. Vemos lo mismo con la vaina de mielina entre crustáceos avanzados y nosotros, en que producen una estructura parecida a nuestra vaina de mielina, pero de una manera distinta, que genera la misma acción del potencial de acción saltatorio. ¿Ya? Yo no me he detenido a ver el tema que habla Jaime justamente sobre este sistema
del flagelo bacteriano. Pero, o sea, a vuelo de pájaro, el sistema es el mismo que ocupan todas las células para producir la moneda energética, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacen? Las células, y prácticamente todas las células que conocemos, ¿sí?, tienen este sistema, que es el rotor de la proteína F0F1 ATP sintasa, ¿ya? En donde tú generas una mayor concentración de protones en un lado con respecto al otro y dejas el paso de esos protones, ¿ya? Y sí, es una estructura molecular compleja, es mucho más simple en todo caso que el rotor bacteriano y tiene mucha similitud con ella, ¿ya? De hecho, tú dices que esto es muy complejo, claro, y además de hecho puede cambiar de estructura múltiples veces. Puedes aumentar o disminuir estas estructuras. Esto tiene mucho que ver con respecto a la síntesis del ATP, ¿ya? Entonces, es cierto, es complejo, pero hemos visto una y otra vez que se utilizan las piezas de una cosa para armar otra. Entonces, no necesitamos que se produzcan múltiples veces cosas complejas. La naturaleza va ocupando la misma cosa de manera distinta múltiples veces, ¿ya? Entonces, si bien en este momento no conocemos la historia completa del flagelo bacteriano y tal vez nunca la conozcamos, ¿ya? No me extraña, no me extraña que una estructura tan compleja como esa, después de 3.500 millones de años, haya podido evolucionar a partir de un antecesor común entre bacterias y todo el resto de los seres vivos, ¿ya? O sea, hemos visto la aparición de estructuras extremadamente complejas, incluyendo el cerebro humano. ¿Por qué no podría aparecer una estructura así de compleja? Entonces, solamente sí, que son sorprendentes, en efecto, lo son. Y en parte por eso es que los biólogos y todos los científicos nos dedicamos a estudiarlas, porque son fascinantes, son sumamente interesantes. Pero conocemos los mecanismos mediante los cuales se van generando. Muy bien, muchas gracias, Caín. Llegamos al final